Vamos a dar inicio a la primera de las conferencias que configuran el programa de Viridalia Forum, que va a ir a cargo de Sergi Massanés, que es profesor y jardinero del Instituto de Les Garberes en Castellar del Vallès. Su ponencia va en relación a temas de jardinería sostenible. Esperamos que os guste. Muchas gracias. Bueno, hola, buenos días, bon dia. Abans de tot, gràcies per venir y, bueno, perdón, tengo que ir calentando un poco, ¿no? Que no estoy acostumbrado, pero bueno, espero hacerlo suficientemente bien y claro. Bueno, en esta ponencia lo que explicaré yo es un poco la historia de nuestro centro y el conjunto de iniciativas que estamos desarrollando desde hace tiempo para dar a conocer, para potenciar, ¿se me escucha? Sí. Para dar a conocer, para potenciar y para desarrollar aspectos relacionados con la jardinería sostenible, la jardinería de bajos requerimientos hídricos, el fomento de la biodiversidad en los jardines, etcétera, etcétera. Nosotros somos un centro pequeño, situado en una población que es Castellar del Vallès, una población de aproximadamente unos 20.000 habitantes. Es un centro que inició su singladura hace aproximadamente 10 años. De hecho, el año pasado, celebramos el aniversario. Y inicialmente empezamos en un recinto común con el Instituto de Castellar, un instituto de secundaria, pero desde hace 5 o 6 años nos trasladamos a una parcela que nos cedió el ayuntamiento, que es donde, bueno, donde tenemos el centro y donde impartimos la formación y en la que veréis un poco pues, la evolución que ha ido siguiendo bajo nuestros criterios. Como podéis, veis, es una parcela de 5.000 metros cuadrados aproximadamente, situada en medio de un polígono industrial, y evidentemente cuando nos la cedieron pues no era un caramelo, como podéis ver, ¿no? Nos encontramos, pues, aquí podéis ver un poco la evolución que ha ido siguiendo a lo largo de estos 10 años, pero básicamente nos encontramos con, volveré arriba y después pondré esto para acabarlo de explicar, nos encontramos pues con el típico terreno que se puede encontrar en un polígono industrial en la zona del Vallès, ¿no? Terreno muy compactado, muy pobre en materia orgánica, muy desestructurado en ese sentido y bastante pobre en nutrientes. Aparte que la parcela esta era una parcela del ayuntamiento que utilizaban como depósito de sal para las carreteras. Entonces también nos encontramos con ciertos problemas de salinidad y como podéis ver, pues era un yermo total. Para corroborar un poco esto, aquí hay un análisis químico, el estructural no os lo puedo mostrar, ¿no? Pero bueno, básicamente es lo que os he comentado antes, un suelo muy compactado, franco-arcilloso calcáreo, ¿no? Con un nivel de materia orgánica muy bajo y bastante pobre en nutrientes. Entonces desde el inicio iniciamos toda una serie de estrategias. Nosotros damos formación en agroecología también, es decir, no he explicado antes, nuestro instituto imparte 5 líneas diferentes de formación, unas relacionadas, digamos, con la producción agroecológica, en un ciclo de grado medio, y también hacemos un grado superior de paisajismo y medio rural, conjuntamente con los grados, con un grado superior, ¿no? Y también el PFI. Pero bueno, en este aspecto, este terreno, empezamos por subsolarlo y empezar a aplicar abonos verdes para ir mejorando la actividad biológica del suelo y mejorando también su estructura y su actividad biológica, diferentes tipos que juntamos con otras iniciativas que hemos ido realizando a lo largo de los años para poder hacer de este terreno un terreno cultivable. También en los perímetros hemos colocado setos
setos con diversidad de especies para mejorar, digamos, o favorecer la biodiversidad y también para mejorar las condiciones agroecológicas del terreno, limitar el efecto del viento, que es persistente cada día aquí, y también aumentando las sombras. Esta sería una imagen de hace 2 años, ¿no?, en que bueno, hemos ido implementando diversas acciones, aplicando, pues, poniendo zonas, ampliando las zonas de jardín, ampliando las zonas de cultivo, colocando invernaderos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto sería una imagen actual en que, bueno, la superficie verde y de cultivos ha aumentado ostensiblemente, ha mejorado ostensiblemente también la calidad del suelo y, por otra banda, la diversidad, tanto a nivel vegetal como también animal. Eso teniendo en cuenta que estamos en medio de un polígono, ¿no?, puro y duro. Entonces, entre las otras transformaciones, aparte de las agronómicas, nos encontramos que con este terreno, cuando llovía, se nos llenaba, se encharcaba totalmente y se mostraba impracticable durante gran parte del año, y conjuntamente con la empresa Naturalea, pues diseñamos, esto lo realizamos con los alumnos, diseñamos esta especie de pozo de gravas, que le llamamos nosotros el riñón, que nos sirve para captar toda el agua de lluvia que cae en el invernadero, sobre el techo del invernadero, y que antiguamente iba directamente sobre el terreno y no nos permitía, digamos, movernos por el terreno porque quedaba totalmente encharcado. Entonces, bueno, aquí con esta actuación, cada vez que llueve, cuando hay lluvias importantes, esto se llena. Aquí hicimos también una experiencia de diferente tipo de vegetación que podía soportar estos aumentos y subidas de nivel del agua. También nos sirve para, aparte de conocer el comportamiento de esta vegetación, que precisamente nos dieron un premio en el APBEC por este estudio, esto sirve también como para favorecer la infiltración lenta de esta agua, que por otra parte antes, primero, no nos permitía el trabajo del suelo, no nos permitía cultivar, pero, y por otra parte también mucha de esta agua se perdía. Ahora esta agua se va infiltrando lentamente en el terreno y hemos creado también un punto de biodiversidad, ¿no?, que es visitado por pájaros y muchos insectos. Vale, esta sería una de las cosas que pusimos en marcha, pero una de las experiencias que llevamos adelante también desde hace aproximadamente 3 años y medio fue poner en marcha un jardín experimental sin riego para ver el comportamiento de un conjunto de especies, aproximadamente unas 300 tenemos actualmente, y esto que fuese un jardín multifuncional. Es decir, primero, pues conocer estas especies que para muchos de nosotros son desconocidas, qué comportamiento tienen en la zona del Vallés. Esto también habría de servir como una fuente, digamos, como un recurso educativo de cara a los alumnos. Ellos tienen las plantas delante, las pueden ver cada día. Estas plantas están etiquetadas, ahora están en proceso de reetiquetado con más datos, y también servir a nivel, digamos, en la zona donde nos movemos, como ejemplo de cara a profesionales del sector que muchas veces no se prestan a realizar este tipo de jardines o utilizar estas plantas por miedo o por desconocimiento. Entonces aquí pueden ver cómo están funcionando, la mayoría de ellas durante 3 años y medio, algunas menos, ¿no?, pero que nos han regado, solo se regaron en el momento de su implantación. Aquí he querido mostrar una serie de gurús con los que nos han servido de inspiración, ¿no?, o de modelo, y entre ellos, por decirlo así, quizás el personaje que más me ha influido en ese sentido es Olivier Philippi, que tiene un vivero digamos, un vivero muy importante en Montpellier y lleva más de 30 años experimentando este tipo de plantas y su utilización en la jardinería. Él tiene un jardín experimental mucho más grande que el nuestro, ¿no?, pero en el proceso de desarrollo de esto, o cuando se planteó la iniciativa, nosotros lo que teníamos también en mente es que, ¿por qué tenemos de irnos a Francia, a Montpellier, o visitar viveros privados, que ya los visitamos, cuando tenemos espacio en la escuela
y tenemos unas condiciones concretas, ¿no? Que quizás sean particulares y quizás lo que nos funciona a nosotros puede ser que nos funcione a otro, pero en la zona del Vallés puede ser bastante demostrativo, ¿no? Entonces nosotros, en vez de ir a aquello que dicen la montaña bala, ¿no? O alaba la montaña, me voy a liar quizás, entonces pues eso, tiramos por el, como diríamos en catalán, tiramos por el dret. No me quiero olvidar de otros compañeros, ¿no? Que también llevan muchos años picando piedra, ¿no? Como podría ser Joan Perera, de Bescarex, como pionero, o Lluís Sala Graupera, que está aquí, ¿no? Que también él tiene su vivero y su jardín de experimentación, y para mí es una de las personas también puntales en el desarrollo de estas iniciativas. Y finalmente también a Enric Sancho, de Cultidelta. Bueno, ¿qué hicimos para buscar las especies que podíamos necesitar para el jardín? Bueno, pues tomar en cuenta toda una serie de características agronómicas y ecológicas o climáticas para hacer una buena selección, ¿no? A partir, por ejemplo, Castellar tiene un clima particular, bajo series climáticas de 30 años, pues miramos qué son las temperaturas mínimas que se han registrado, y esto nos sirve de guía para ver con qué especies podemos jugar y que con otras hemos de ir en cuenta. No sé, por encontrar un ejemplo, una lantana montevidensis en Castellar del Vallès puede vivir, aunque si algún día viene una helada de estas de 2 bajo cero que han sucedido a lo largo de los últimos 30 años, pues nos puede helar, y esto nos ha pasado, nos pasó el año pasado precisamente, ¿no? El otro tema que consideramos importante es la pluviometría y esta cómo se reparte. Y esto ha ido cambiando. Si miras digamos, diagramas ombrotérmicos a 30 años vista, hay cosas que ya comienzan a chirriar. Y esto se ve pues, en los últimos 2 años, en que tenemos periodos de sequía que han superado los 4 meses y que se han repetido durante el otoño, cosa que no pasaba normalmente en el Mediterráneo. Igual es una anomalía climática, pero igual puede convertirse en la normalidad. Entonces estamos viendo también que muchas especies mediterráneas, originarias de la cuenca mediterránea, acostumbradas de hace miles o millones de años a desarrollarse con lluvias de otoño o lluvias primaverales, estos últimos 2 años han estado estrechadas desde el punto de vista hídrico. Entonces, bueno, esto nos da unos datos, son datos que nosotros también obligamos a los alumnos en el trabajo de final de grado a que tengan en cuenta, porque no nos vale que nos digan, es que en Castellar llueve 600 litros por metro cuadrado, que lo he visto en la enciclopedia catalana, yo qué sé. No, esto no va así. Mírate el clima de los últimos años y a partir de aquí haz una elección de la paleta adecuada de especies que se pueden adaptar. Se pueden adaptar a un jardín sin riego, o con solo riego de mantenimiento, ¿no? Y en situaciones excepcionales con algún riego puntual de soporte. Bueno, aquí vemos datos, y si fijáis en el año 2023, pues prácticamente cayó la mitad de lo que cae normalmente de agua, y con una repartición muy irregular. Bueno, pues con estos datos hicimos la paleta o la selección de especies que potencialmente podían funcionar en nuestro jardín de Castellar del Vallès, ¿no? Y bueno, partimos de esta situación, de una zona antiguamente ajardinada que estaba muy deteriorada, con la situación que os he comentado antes, el suelo muy compactado, mucha ocupación de vegetación espontánea de tipo vivaz, como podría ser la juncia, como podría ser la cañota, como podría ser la grama, etcétera, etcétera. Un suelo que para trabajarlo manualmente el pico no te sirve, se necesita hacer un gran esfuerzo, y entonces, bueno, esto lo preparamos, empezamos por una parcela de 60 metros cuadrados en el año 2021, a finales del año 2021, subsolamos previamente el terreno y debido a que teníamos, en la época del año que lo realizábamos, y debido también al tipo de vegetación espontánea que teníamos, optamos por utilizar una lámina para evitar la salida de malas hierbas. Si no, hubiésemos utilizado otra estrategia, pero aquí el tiempo y las peculiaridades también de la vida en el instituto, optar por otras alternativas nos era
no lo veíamos factible. Entonces aquí se ve la plantación acabada de hacer. Estas plantaciones las hacen los alumnos, con los profesores, porque nosotros cada año organizamos lo que llamamos una semana bio, en la cual de forma transversal todos los alumnos del instituto, que son más de un centenar, pues en diferentes grupos, pero todos mezclados y con los profesores, desarrollamos diferentes iniciativas para ir mejorando la calidad, digamos, de este instituto, que sea digamos, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista agronómico, desde el punto de vista agronómico o desde el punto de vista de biodiversidad. Y esto lo llevamos haciendo desde hace pues aproximadamente 4 o 5 años. ¿No lo tenemos más? Bueno, no me acuerdo. Es que yo llevo poco. 6 años quizás. Pero bueno, es una manera que en una semana desarrollamos muchísima faena, ¿no? Y como os podéis imaginar, pues todo utilizando la economía circular y en base a nuestros recursos, porque esto evidentemente no entra dentro del digamos, guión o del currículo del Departament d'Educació, ¿no? Son cosas que forman parte del ADN de la escuela y del personal que forma parte del instituto, que lo voy a decir en catalán, que és molt trempat, no? I bé, i amb moltes ganes de fer coses sempre. Estos son vistas actuales, no sé, antes habéis visto cómo empezó, y estos son vistas de la zona esta en concreto. El desarrollo de las plantas ha sido muy rápido, hemos tenido un nivel de bajas con estas condiciones y a pesar del clima que no ha llegado ni al 10% de las especies plantadas. Y entonces, bueno, esto se repite, bueno, aquí es otra imagen de los inicios. Como os decía, pues esto, ¿qué utilidad tiene? Bueno, aparte de todo el trabajo previo en sí, de selección e implantación, estamos sacándole mucho rédito a nivel de formaciones que organizamos, a nivel de seguimiento de tipo experimental que estamos haciendo de estas plantas a lo largo de estos años, por ejemplo, calendarios de floración adaptados a la zona donde estamos, biodiversidad que puede haber asociada, velocidad de crecimiento, posibles plagas, no, prácticamente ninguna. Nosotros aquí, como inciso, podemos decir que estamos en una zona que tenemos una plaga, para decir, monstruosa de hormigas. Entonces hay determinadas especies, sobre todo de la familia de las labiadas, que sí que sufren porque precisamente las hormigas van a buscar algunas secreciones de sus raíces, ¿no? Nos encontramos con salvias, con lavándulas, con flomis, que son especies que aguantan muchísimo y más en nuestras condiciones, pero aquí están sufriendo por culpa de las hormigas. Este es el único problema que tenemos, ¿no? Y aparte de esto, como os he comentado, estamos en el seguimiento y también en la introducción de nuevas especies de plantas que bueno, todavía disponemos de espacio como para llegar igual, si lo agrupamos bien, a casi las 400 especies de plantas. Claro, cuando empezamos con el de 60 metros cuadrados, esto nos funcionó tan bien que pensamos, bueno, tenemos que ampliarlo también, porque se quedaba un poco pequeñito, ¿no? Una selección de 70 especies está bien, pero teníamos espacio y daba para más. Entonces, el área colindante, en el año 2022, a finales del año 2022, también en el marco de una semana bio, pues lo remodelamos. Esta zona estaba ocupada por prado, pues la remodelamos y ampliamos las colecciones. Aquí vemos que, bueno, para trabajar el terreno utilizamos el subsuador también, después el terreno se adecuó, se deservó, y también aquí optamos por esta solución, que no es la que más nos gusta, pero nosotros no utilizamos herbicidas, y por otra parte, a nivel de mantenimiento, pues como vosotros sabéis, como jardineros que sois, o técnicos, sabéis que pues, a las gramas, las juncias, las cañotas o las correhuelas, el deservado a mano sobre un terreno, digamos, alterado, pero suficientemente fértil, y si tiene humedad, porque esto es arcilloso y la retiene,
pues prácticamente una tarea de titanes, les haces cosquillas, ¿no?, a estas plantas. Aparte que esto, y entonces, bueno, esto nos sirve para limitar el mantenimiento y favorecer el desarrollo adecuado de las plantas sin competencia de estas especies, que algunas salen, de todas maneras. Esto es durante la semana bio. Aquí el proceso inicial de etiquetado, porque claro, si las plantas no tienen nombre es imposible conocerlas. Creemos que es importantísimo. Actualmente esto lo estamos renovando hacia un modelo, digamos, más profesional, porque esto lo hacíamos en madera pirograbada, lo cual daba muchísima faena y aparte se deteriora muy rápidamente. Ahora hemos encontrado un sistema que parece ser que nos va a funcionar. No he llevado ninguna foto. Aquí se ven diversas fotos, y del espacio del 2022 hasta ahora, pues este es el estado actual, ¿no? ¿Listo? Y bueno, aparte de las iniciativas algunas de las iniciativas que hemos llevado adelante en el instituto o en el entorno del instituto, nosotros también tenemos la peculiaridad, ¿no?, que tenemos un acuerdo con el ayuntamiento, el cual nos cede un espacio a enjardinar cada año para los alumnos de grado medio que acaban y para los alumnos de grado superior. Nos ofrece un espacio que diseñan los alumnos bajo nuestra tutorización, y en el cual el ayuntamiento también ofrece una dotación económica para comprar las plantas y otros complementos que necesitemos. Entonces aquí esto es en la Plaza Lluís Companys. Como podéis ver aquí también los terrenos que nos dan están al natural, no están al dente, que diríamos. Vamos mejorando el tema, ¿no? Pero aquí también tuvimos de optar por esta solución. El ayuntamiento nos obliga a poner riego. Entonces aquí también en los proyectos, una parte del proyecto es razonar la gestión de ese riego en función del clima que tenemos y la ubicación y el tipo de plantas que tenemos. Esto forma parte del trabajo y de esta manera no regamos estos espacios a ojo, sino en función de nuestras necesidades en concreto. Vemos aquí en la fase inicial de plantación. Esto fue en el año 2022, ¿no? Junio del 2022. Bueno, igual lo pone por aquí, pero no lo veo. Y esto sería al año siguiente. Cabe decir que, aparte de adecuar previamente el terreno, esto no se ha abonado y solo ha recibido el riego de implantación. Vemos diferentes imágenes, especies como las nepetas, las jacobinas superecta, epilobiums, etcétera, especies cada vez más conocidas y que han convertido este espacio en lo que era, en un espacio, digamos, desde mi punto de vista, muy atractivo visualmente, acogedor y también muy favorable a la biodiversidad. Esta foto es de septiembre del 2022. Se hizo antes. No, se hizo en marzo del 2022, sí. Otra imagen. También incluimos aquí infraestructuras para la fauna, como podrían ser esta estructura para polinizadores. Esto también lo estamos introduciendo en Castellá. Aquí vemos una imagen desde otra perspectiva. Y que también lo que consideramos muy importante es que estas acciones que hacemos pues se divulguen, ¿no?, y se explique el discurso, ¿no?, y qué utilización. Entonces, con el ayuntamiento nosotros hemos hecho el diseño, digamos, no gráfico, sino el diseño del contenido, las fotografías, los calendarios de floración, la biodiversidad que puede haber asociada, etcétera. Pues los hemos suministrado al ayuntamiento, ellos han hecho la compaginación y la creación de estos tótems, que les llamamos nosotros, que son los que utilizamos o que se colocan después de cada jardín. Otro espacio céntrico de la ciudad. Podemos ver aquí también en un talud,
no diré la palabra inculto porque no es quizás la adecuada, ¿no? Pero también lleno de vegetación espontánea, muy compactado en una cara sur, con un espacio infrautilizado en el espacio de congresos de Castellá. Aquí curiosamente ha venido Nigel Dunnett y ha venido también Cristóbal Elgueta. Y bueno, esto también empezamos por el labrado subsolado del terreno. Aquí utilizamos una lámina biodegradable de PLA. Ya os he dicho que no somos amigos del plástico, ¿no? Pero tenemos unas peculiaridades que tenemos de pensar muy bien cómo hacemos las plantaciones para que el mantenimiento posterior sea muy, muy fácil. El mantenimiento lo hacemos nosotros, ¿no? Con los alumnos, pero claro, esto lo hacemos dentro del marco de la formación, lo cual quiere decir que no disponemos de demasiado tiempo. Y este año también hemos conseguido que las empresas, digamos, adjudicatarias que llevan el mantenimiento en Castellá, pues estos mantenimientos no los hagan ellos, porque nos encontrábamos que gran parte del trabajo que hacía después nos los desvirtuaban, ¿no? Por desconocimiento de la planta. Entonces consideramos que de cara al alumnado y también de cara al instituto, esto tendría que ser nuestra responsabilidad. Porque tenemos aquí una fuente, digamos, a nivel pedagógico, de recursos muy grande, no se aprende más que trabajando sobre el terreno y viendo cómo funcionan las plantas, y por otra parte estamos tomando también datos de seguimiento de estos mantenimientos, porque una de las varias preguntas que nos hace la gente siempre es, bueno, ¿y esto a nivel horario cuánto mantenimiento tiene? ¿No? Esto es un mantenimiento, digamos, que requiere conocimiento, pero tiene un mantenimiento, digamos, muy limitado. Cuando te digo muy limitado, pues es como si no te dijese nada, ¿no? Esto entonces lo estamos apuntando. Lo estamos apuntando para poder llegar igual algún día a hacer como hacían en Hermannshof, ¿no? De poder decir pues los minutos metro cuadrado que se dedica a cada espacio, ¿no? Esto sería una cosa. Junto con esto también la cantidad de agua que se puede gastar en el momento de la implantación o para hacer algún riego de soporte en pleno verano, si es que es necesario. No sé si lo he dicho antes, pero las plantas que nosotros escogemos, las escogemos para que puedan vivir 4 meses de déficit hídrico. Es decir, plantas que, según Filippi, o según el catálogo de Carex, tienen un código de sequía de 4 o más. Y con esto trabajamos, es la paleta que tenemos. ¿Es limitada? Quizás, pero hay muchas, ¿no? Entonces el tema y el reto está trabajar con estas plantas y que aunque nos den, digamos, o nos obliguen a poner riego por goteo, lo que planteamos siempre nosotros es, bueno, podemos tener el riego por goteo para hacer un soporte o para hacer un riego de implantación, pero también tenéis que hacer el proyecto teniendo en cuenta lo que puede pasar o que puede volver a pasar, y es el que ha hecho que nos corten el agua, no haya un decreto de sequía y entonces ¿qué pasa? ¿Todos a llorar, todos a correr? No, estas plantas han pasado varios decretos de sequía, han pasado el decreto de sequía, han pasado 2 años muy, muy difíciles. Es evidente que en pleno julio muchas de ellas no están, digamos, al tope de calidad estética, podríamos decir, o al tope de su funcionalidad ornamental, pero evidentemente las plantas no se mueren, ¿no? Que esto es la diferencia, y es lo que queremos hacer ver a nuestros alumnos y a la gente que nos conoce, ¿no? Vamos aquí la fase de colocación, trabajamos con planta pequeña de proveedores locales. Veis aquí la colocación, y esto sería cuando se acabó de hacer. Esto es el mes de julio del 2020, no lo veo, del 2023, y esto ya es en otoño. El desarrollo de muchas especies es muy rápido. La mayoría de estas plantas, bueno, como ya lo sabéis, provienen de sistemas muy pobres, ¿no? a nivel de nutrientes, sistemas, digamos, muy drenantes, y cuando encuentran estos terrenos urbanos, siempre que estén descompactados, suelen funcionar muy bien sin ningún tipo de aporte. Y es importante decir esto también porque muchas veces el querer ir rápido o aplicar los TICs de la jardinería tradicional, como meter tierra abonada en el hoyo o como aportar algún abono granulado, etcétera, etcétera, es mucho más perjudicial para estas plantas que beneficioso. Hay algunas que responden con crecimientos desmesurados, se les acorta el nivel de vida,
el mantenimiento es mucho más difícil, ¿no? Y evidentemente es una cosa que nos podemos ahorrar, ¿no? Por eso lo que he dicho, que este tipo de jardinería para mí es una jardinería fácil, pero que necesita conocimiento. Y bueno, como otras experiencias, bueno, nosotros en el instituto tenemos un currículum que marca un currículum que consideramos totalmente desfasado desde hace más de 30 años, que tiene 30 horas, a mucho estirar, de lo que diríamos jardinería ecológica. Entonces, nosotros en el mercado consideramos, no sé si voy mal encaminado, que gran parte de... hay mucha, no sé cómo se dice en castellano, hay mucha déficit de formación concreta y aplicada en estos aspectos, y me refiero a eso básicamente a lo que es jardinería sin riego, jardinería sostenible, jardines para la biodiversidad, etcétera, etcétera. Entonces, desde hace 4 años nosotros organizamos toda una serie de formaciones no regladas para dar un poco respuesta a profesionales y alumnos y cubrir lo que la formación reglada no está dando hasta ahora. Aquí es, por ejemplo, un ejemplo de una formación en jardines naturalistas, diseño de jardines naturalistas, que es un tema que también todo el mundo, mucha gente habla, está muy de moda, pero en concreto hay muy pocos que sepan de qué se trata, ¿no? Realmente. O nos pensamos que hacer un jardín naturalista es copiar a Piet Oudolf, ¿no? Y hacer lo mismo aquí en el Mediterráneo. Yo creo que no, ¿eh? También cursos relacionados con el riego, con la gestión del riego. Aquí también es un campo que consideramos que tanto la formación reglada da unos conocimientos muy básicos y bastante macarrónicos. Aquí, y bueno, trabajamos este tema desde el punto de vista de la eficiencia, de la uniformidad, porque estas plantas o estos jardines no se tienen de regar o se riegan poco, pero el tema es que si se tienen de regar, que se rieguen bien, ¿no? Se tiene que aprender a cómo regarlos, cuándo regarlos, ¿no? Y en qué cantidades aplicar el agua. Y esto es lo que estamos trabajando desde hace varios años también en el instituto. Con que nos aburrimos mucho y nos sobran las horas, estamos en la administración, ¿no? Pues aparte de todo esto, pues también nos dedicamos a organizar también diferentes eventos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, una feria de plantas, digamos, adaptadas al siglo XXI, a lo que consideramos nosotros que tendría que ser el siglo XXI, o el tipo de plantas a utilizar. Esta idea nos viene pues de que hasta ahora pues nosotros, como aficionados y frikis que somos, pues nos íbamos a ver ferias a Francia o nos íbamos a Iturrarán, al País Vasco, y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué esto? Y sobre todo en Castellá, Terrassa, Sabadell, que somos más de 500.000 personas, y aquí en Cataluña, porque no conozco otras ferias específicas, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Ya que no nos tenemos de ir nosotros a 600 kilómetros, vamos a intentarlo, sí. Pues el primer año nos liamos la manta a la cabeza y organizamos la primera feria, un poco cagaos, ¿no? Pero bueno, llegaron aproximadamente, contabilizamos unas 500 personas. Esto fue como un gran acto de, digamos, de visibilización del instituto, y la organizamos junto con otros actos paralelos de visitas al jardín, de visitas a las instalaciones, de conferencias de diferentes ponentes sobre diferentes temáticas, todas relacionadas con las plantas. Aquí está Santi Soto. Y bueno, lo acabamos haciendo una paella, que éramos unas 150 personas. Si miráis bien, conoceréis a alguien de los que está por aquí. Y bueno, viendo cómo iba la cosa, y aunque tuvimos un faenón, ¿no? Y pasamos nuestros nervios, ¿no? Y dedicamos muchísimas horas, la cosa, pues, los objetivos se cumplieron, y el año siguiente, este año pasado, en marzo, pues nos volvimos a liar la manta y a institucionalizar esta feria, ¿no? Con la segunda feria de las plantas del siglo XXI, pero este año le pusimos un mus, ¿no? Con que fue demasiado fácil, pues nos liamos para llevar ponentes, para atraer a más público y llevar gente que quizás no son conocidas en Cataluña, ¿no? y que podrían ser interesantes. Este año pues hicimos una especie de simposium,
con una zapata y una espardeña, ¿no? Pero nos salió bastante bien. Tuvimos unos 135 inscritos, entre ellos, y bueno, entre los ponentes pues tuvimos gente de la talla de Martí Frank, de Carles García de Malgrat, y pudimos llevar por primera vez aquí a Cataluña, para que hiciese su trabajo, porque ya había venido a Barcelona, Cristóbal Elgueta, que es, por los comentarios de la gente, todo el mundo quedó bastante flipado con él, ¿no? Este año aprovecho, como se diría en catalán, la vinentesa, lo vamos a llevar en septiembre, y el que se quedó con ganas o quiere conocer más la trayectoria o poner en práctica los conocimientos de este ponente de renombre internacional, lo vamos a tener en un curso el 25, 26 y 27 de septiembre. Lo digo para que ahorréis, no os lo gastéis todas las vacaciones, y si queréis venir, pues estará súper bien. Y pondremos en práctica gran parte también de lo que propugna lo que tema de plantación en sustratos técnicos, las plantaciones multicapa, multiciclo, lo vamos a poner en práctica en el instituto y vamos a seguir y lo vamos a experimentar. Vamos a ver si todo esto no será así, ¿no? Pero es palabrería o realmente funciona, ¿no? Yo estoy convencido de que sí que funciona, porque es el compendio, digamos, de mucho conocimiento y de muchas visitas a muchos sitios, ¿no? Y de puesta en práctica en Chile de estos postulados. Ahora hace falta que lo probemos nosotros, ¿no? Y que nos tiremos de la moto. Y entonces, bueno, ¿esto por cómo se hace? Bueno, la organización de todo. Bueno, pues esto se hace gracias a un equipo de gente, básicamente joven, ¿no? Muy implicado, con muchas ganas de hacer cosas y con una gran cohesión, ¿no? Es decir, podríamos decir que es como un congreso friki, ¿no? De cierta manera, y a veces el problema es que queremos hacer demasiadas cosas, ¿no? Al menos lo veo así. Pero bueno, eso es lo que mola. Y también con la creatividad financiera, porque esto no viene, yo no diría que venga ni el departamento, no tenemos ni el departamento ni ningún sponsor nos vienen a pagar todas estas cosas que se nos pasan por la cabeza. Esto lo hacemos nosotros a base de venta de verduras, organización de eventos, organización de cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí está. Y bueno, no os puedo explicar mucha cosa más. Bueno, podría mucho, pero os podéis dormir, ¿no? Muchas gracias, Sergi. Vamos a dar paso a un turno de preguntas. Si alguien tiene alguna cuestión que hacerle llegar a Sergi, lo tenemos a nuestra disposición. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Por aquí arriba. Si hay alguien que no entienda el catalán... Si... Jo vull, sisplau, si poguessis repetir... Disculpa. Bon dia, soc Cristina Vinyes de Figueres i voldria saber una mica, estic interessada per com s'articula tot aquests graus mitjos i aquests graus superiors, perquè estàs dient que no hi ha ajut del que és el departament, però sí que depèn directament del departament. Aquí m'he perdut una mica. O sigui, és un inici i després evoluciona o surts d'allà amb uns estudis reglats? Bé, això m'agradaria que poguessis explicar. És evident, vull dir, d'aquí surts amb uns estudis reglats, els que marca el currículum i el departament, t'ho dirà la directora, que si no encara dirà alguna... No, és un institut que depèn del Departament d'Educació i que la part de formació reglada que oferim, que són 2 graus mitjans, un grau superior i un PFI, és del Departament d'Educació i està finançat pel Departament d'Educació, mare de Déu senyor, vull dir, és a dir, els profes cobren de la gent i tal, i tot el que ha explicat el Sergi de més a més, les formacions per professionals, els eventos varios i diversos i coses que s'ha deixat,
és el que ens autofinancem i ens inventem una mica la forma de tirar-ho endavant. Sí. T'he respost? ¿Alguna otra cuestión? Jo soc la Cati Montserrat de l'àrea metropolitana i només puc que felicitar aquesta energia, aquesta empenta, aquest equip i aquestes ganes de fer coses tan xules. Felicitats. Gràcies, gràcies. Sergi, a mi m'agradaria preguntar-te per un tema. Estic aquí. Un tema que esteu començant a fer projectes d'enjardinament d'espais públics, per tant, heu sortit de l'àmbit de l'escola i us esteu apropant a l'àmbit ja més social, interaccioneu amb la societat. M'agradaria saber la percepció que tu tens d'aquesta nova, no és nova, però sí aquest canvi conceptual en relació a la tipologia de jardí. Teniu inputs de com això ho percep, si ho percep d'alguna forma diferent a la societat i també la classe política? Bé, a veure, és a dir, no hem fet una enquesta sobre el tema, però sí que tens l'input del boca a boca i del que veus observant també la gent, dels usuaris de molts d'aquests espais que veuen la diferència i ho aprecien. Això podem deixar alguna cosa, si a cas me'n corregiu. A nivell polític, doncs, a veure, tenim la gran avantatge que tenim de cara, molt de cara, el que seria el servei de manteniment o brigades de l'Ajuntament, que a nivell tècnic aposta al 100% per nosaltres. I si haig de dir també una anècdota, l'any que ve tindrem el cap de via pública matriculat a l'institut, que pot ser una... Bueno, clar, sempre fa por, perquè moltes vegades ha estat una persona que en certa manera reticent a les nostres idees, però el fet que s'apunti a l'institut i que es formi es pot llegir de dues maneres. O bé com espia aquí per boicotejar-nos, o senzillament és que el senyor vol aprendre i això pot ser una oportunitat que això s'estengui molt més a castellà, que tenim moltes oportunitats per fer moltes coses. No sé si ho he dit bé, Sí. Tindràs un polític d'alumne. No, jo soc Ai, no? Està bé. Jo soc Xavier Fàbregas, de l'Escola d'Enginyeria Agroalimentària i Biosistemes de Barcelona. Jo diria que, si mirem l'històric, sempre s'ha parlat que Catalunya va tindre una gran escola de jardineria, que era la Rubió i Tudurí, que per desgràcia un dia va passar a dependre del Departament d'Ensenyament i es va acabar l'escola Rubió i Tudurí el que era. Jo el que us diria és que us cregueu menys el que us obliguen a fer i que us cregueu més el que penseu vosaltres. La gràcia del que esteu fent és tot allò que no surt en els currículums. Al final, tots els vostres currículums, els nostres a la universitat, ens passa el mateix. Nosaltres tenim uns BOEs que ens diuen que hem de fer uns temes. Finalment tenim unes guies oficials perquè les mirin i diguin que fem els temes i després el profe fa i desfà una mica amb el seu criteri. Jo diria que a vegades estem en un país ple de normatives estem absolutament encursetats i jo diria que deixeu volar les idees, que és el que us fa bons i diferents. I que estic convençut que d'aquí 20 anys, quan parlàvem abans de la Rubió, parlarem de l'Institut de les Garberes. A veure. No sé si hi ha alguna altra paraula, una altra intervenció. Sí, Cristina. ¿Se me oye, no? Sí, hola. Hola, soy Alba. Bueno, quería comentarte que para mí Filippi también es un referente, sobre todo en los últimos 2 años. Estoy intentando adaptar mi jardín siguiendo también los consejos que da en su libro, El jardín sin riego, y tengo pendiente pasarme por su vivero sin riego, pero ahora que os he conocido me pasaré por vuestro jardín. Y quería preguntarte,
Respecto... Perdona, Tranquilo. Bueno, tengo un par de preguntas que van más enfocadas a la parcela de la que has hablado. Respecto al terreno, has comentado que lo descompactasteis y mi pregunta es si añadisteis algún tipo de material o solo tirasteis del suelo arcilloso que teníais descompactado. ¿Algún tipo de material drenante como arena o...? Hola. En lo que es zona de jardinería, en los jardines en concreto y los que hacemos fuera, no añadimos nada. No añadimos nada porque es un suelo compactado, pero básicamente por la actividad del pisoteo, digamos, por el uso y el cultivo, ¿no? Los suelos que tenemos en Castellar son arcillo franco-arcillosos, pero previamente también hicimos pruebas de drenaje, básicamente hacer un agujero y tirar un cubo de agua y ver qué tardaba, y no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Y no enmendamos porque, como he comentado, el tic este de añadir materia orgánica y ves a saber de qué calidad a plantas que provienen de zonas de codines, no? De zones molt pobres, pedregoses, de terrenys d'aquest tipus, l'únic que fa és afavorir el creixement de les males herbes, no? I diguem-ne malmetre la vida d'aquestes plantes. O sigui que el primer any dius, oh, que maco, no? Hòstia, com tira, no? A cada 3 mesos, i després has d'anar amb la tisora a retallar un espígol, un helicrísum, o una altra espècie en concret, que en el seu medi natural la veuràs créixer sobre la sorra o la veuràs créixer sobre un pedregar. Llavors aquesta és la filosofia, en definitiva, de que cal fer veure a la gent, que una mica hem de trencar els tics d'horticultor, entre cometes, o de jardineria hortícola i anar cap a una jardineria que tingui una visió molt més ecològica, que tingui en compte l'hàbitat on es desenvolupen les plantes, en quines condicions es fan, quina és la climatologia que tenen al llarg de l'any, a nivell de repartiment de pluges, a nivell de temperatures, etc. Bàsicament la cosa va per aquí. Evidentemente en este jardín hay especies autóctonas y sí, quizás ahora hay casi 300 diferentes taxones, pues te encuentras plantas de la cuenca mediterránea, te encuentras plantas autóctonas del Vallès, ¿no? Porque claro, esto del autóctono, ¿autóctono de dónde? ¿Sabes? Porque una planta de Turquía es autóctona, una planta de Mallorca es autóctona, de Mallorca, ¿no? Vale. Bueno, no sé si estoy diciendo una burrada, y entonces, bueno, aquí nos hemos guiado básicamente por un conjunto de especies que pudiesen vivir con la climatología que tenemos actualmente y posiblemente la futura sin riego. Es decir, plantas con un código de sequía 4, 5, 6. De aquí, de California, de Chile, de Australia, etcétera, diferentes especies, ¿no? Y con esto estamos jugando, ¿no? Un poco, no. Lo que sí que hemos observado, y seguro que hay gente que me lo corrobora, que hasta las lluvias de esta primavera, habían especies, por ejemplo, como el romero, que es muy común en el Vallès, un grado 4, una planta resistente a la sequía, que estaban en situación de estrés hídrico. Quizás no se mueran, ¿no? Pero como comentó Filippi en una visita que hicimos en octubre, bueno, ¿qué está pasando? Que hay muchas especies de la cuenca mediterránea que delante de esta situación dejan de cumplir una parte, digamos, de sus funciones ecológicas. Si el romero no florece, si un cistus no florece porque está intentando sobrevivir
a las condiciones que hay, porque durante el otoño no ha llovido y no se ha recargado esta planta, pues esta planta también, aparte de cumplir con estas funciones, digamos, ornamentales, a nivel ecológico tampoco servirá para alimentar abejas y otra corte de insectos que puede haber. Y después de esta corte, toda esta serie de mamíferos o aves que también se pueden alimentar de estos insectos. Por tanto, aquí hay una reflexión muy importante a hacer, ¿no? Que va más allá también a veces del tema este de la política, ¿no? De las fronteras. Evidentemente no ponemos plantas invasoras, pero no tenemos problemas de nacionalidad, creemos en la diversidad, ¿no? Hola, Sergi. Mira, te preguntamos desde una escuela pequeña de jardinería, de aquí del Instituto de Premià, que estamos al lado, y la pregunta va por otra vessant, ¿no? Nos encontramos que somos todos, damos la misma titulación, que son los ciclos de grado medio de jardinería y superior, pero vemos que realmente todo y a ver estos centros trabajamos muy independientemente. Quiero decir, vosotros en poco tiempo sois ya un referente, mientras que otros ciclos llevan años y están ahí como pueden, ¿no? ¿Cómo verías para un poco potenciar todo lo que sabemos? Porque es verdad que en cada centro hay cosas, lo que pasa que no se visibilizan. Crear como una especie de xarxa, pero más iniciativa nuestra, porque ya hemos visto que si esperamos desde el Departamento de Educación poco vamos a hacer. Pues esta xarxa, ¿no? O esta red de intercambio de recursos o de proyectos o incluso hacer cosas conjuntas, ¿de qué manera vosotros que tenéis ya mucha más experiencia, no sé, se le podría dar forma o podríamos hacer un pequeño proyecto para ver cómo podría funcionar? Clar, jo no puc donar la resposta, totalment, però això seria l'ideal, perquè això que parlem d'un jardí experimental, per exemple, una iniciativa d'aquest tipus, no hauria de ser una cosa només de les Garberes, hauria de ser una cosa poder també de Premià, hauria de ser una cosa de Malgrat, hauria de ser una cosa d'Olot, perquè les condicions són diferents i el desenvolupar aquestes iniciatives en diferents condicions pot fornir una informació bastant important, no? I això és un tema que ja fa, jo què sé, però parlant amb en Joan Parera, de Càrex, fa 20 anys sobre aquest tema, ja parlaven de treballar més en xarxa els que eren jardiners i treballaven amb aquesta línia d'una mica que hi hagués una mica de transversalitat amb els coneixements. Trobo que és una cosa que es nota a faltar, és que jo crec, a veure, ara igual estic aquí escombrant molt cap a mi, però vull dir que hauria de ser una cosa que s'hi ve de totes les ciutats. Totes les ciutats haurien de tenir algun tipus de jardí d'aquest tipus i algú fer-li un seguiment. Això a França es dona, vull dir, jardins d'aquest tipus, a Marsella mateix i altres llocs, vull dir que bueno... Bueno, potser millor el nostre granet és començar amb aquesta iniciativa i demanar-vos a vosaltres suport i amb altres. Per nosaltres no hi ha problema. I d'una altra manera també et voldria compartir amb tu i amb tot el teu equip si teniu la sensació de que la nostra professió, nosaltres per la d'anys que portem i com els alumnes hem anat evolucionant, tenim la sensació que el tema de la jardineria, en comptes d'anar a més valoració dintre de l'educació i la formació, està molt desvalorat. T'ho dic perquè ens trobem, i en certs instituts, en què una part important de l'orientació que fan els psicopedagogs i els tutors dels alumnes potencials que tenim cap a la jardineria sempre són alumnes amb certes dificultats, perquè s'identifica el treball a l'aire lliure o un treball més senzill i llavors jo veig que estem desvirtuant a nivell de formació, perquè a nivell professional no t'ho sabria dir, el sector de la jardineria i veig que el que vosaltres feu
seria qüestió de visibilitzar tota aquesta gent perquè vegi això és la jardineria i no el que teniu en ment. No sé si comparteixes aquest concepte o aquesta experiència que tenim nosaltres. Gràcies. Bueno, jo com a jardiner, vull dir, és això, clar, és com el mal endèmic de la professió. I, bueno, entenc que per molta i per gent jove no sigui una feina atractiva en els seus inicis, perquè la majoria de jardineria és feina molt repetitiva, feina a l'aire lliure i molt mal pagada. Llavors, no és per tirar coets, vull dir que... I també passa amb el sector de l'agricultura, això. Vull dir que és difícil vendre... És com si li dius, mira, vens a estudiar i faràs un vot de pobresa. Vull dir que... I a sobre pringaràs. No sé si estic dient una altra borrada, però vaja, és la percepció. Vull dir que, clar, l'única manera que tenim de valoritzar-nos és intentant fer coses que surtin de lo comú, perquè per fer el que fa tothom, agafar una desbrossadora, estirar una màquina de gespes o recollir paper, s'ho pot fer qualsevol, i a més baix preu. Llavors, vull dir, el camp està en formar jardiners que realment controlin d'aquests temes i que puguin donar resposta i alternatives a la situació actual que ens trobem, tant des del punt de vista estètic, des del punt de vista funcional com des del punt de vista ecològic. Però no em vull estirar molt amb això perquè segur que dic alguna tonteria. Molt bé, jo crec que aquest tema ja és un tema entre vosaltres, fer un cafè ara aquí fora i acabareu de posar ordre. Xavier, això és una mà o...? No, perdó. No sé si algú altre té alguna qüestió a comentar, doncs si no acabarem aquesta ponència aquí. Moltes gràcies, Sergi. No sense abans dir-vos dues coses. La següent la començarem com està previst en el programa. Per no dilatar-nos, ens hem menjat una part de la pausa cafè, però començarem amb en Ricard Fernández a 1:15, és a dir, queda una miqueta menys de mitja hora. Qui vulgui anar a fer un cafè, tenim el bar a la vostra disposició. Qui vulgui fer la visita de mercat, que es quedi aquí a la sala perquè sortirem per aquesta part d'aquí dalt i es farà una visita guiada per la passarel·la a mercat. Vindrà algú de mercat i ens acompanyarà. Per tant, ens veiem d'aquí mitja horeta. Moltes gràcies.